Hola, ¿cómo están? Eh, Vamos a ver. Antes de esto quería probar algo. Ah, sí, está bien. Ah, Mati está pasando. No, problemas técnicos. Mm. Eh, Bienvenidos a esta primera clase del básico 3. Este es el curso Ruaspayachazun, el curso de Quechua Ruaspayachazun, aprender haciendo. Entonces, así comenzamos esta primera clase del básico 3. No nos hemos visto en un tiempo, creo que fue una semana. Oye, entonces espero que estén muy bien. Este es un día extraño. Está haciendo, creo que en la mañana está haciendo calor, pero hoy día está haciendo frío en la tarde. Está como que quiere llover. Entonces está haciendo frío. Espero que donde estés te abrigues, porque si no te vas a enfermar. Entonces, no queremos que te enfermes. ¿Por qué? Por simplemente empatía. Porque enfermarse es feo. Ya me pasó varias veces. Este año estoy muy débil. No sé qué ha pasado. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase de hoy día. Así, pequeñas indicaciones. A ver quién ya está acá. Eddie dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Eddie? Un saludo para Eddie. Los demás supongo que ya van a estar conectándose. Somos poquitos todavía por ahora. Nos hemos demorado en salir porque, bueno, no habían, los equipos estaban un poco dispersos por ahí, entonces fue un poco difícil organizar rápido todo. No es que todo está todo, digamos, listo para lanzarse, es un poco complicado a veces. Entonces, pero hemos podido solucionar, entonces ya estamos. ¿Qué quería darles indicaciones? Así. Este es el curso básico 3. Todos los que desean llevar el curso pueden llevarlo libremente. Pero si es que quieres, digamos, por ejemplo, en el flyer decía certificación gratuita, ¿verdad? Entonces, para ellos es muy necesario que tengan, que deberían haber llevado, me traba en qué estaba pensando, haber llevado el básico uno 2 y ahora el 3 y el 4. Ajá. Tendrían que llevar los 4 básicos y de eso va a salir una sola certificación. Obviamente en la certificación va a decir que has llevado desde qué fecha hasta qué fecha, en todos los niveles, de básico uno con fecha y todo, hasta qué fecha. Entonces, y no es que haya certificación, digamos, solo para el básico 3 y cuando acabamos el básico 3 ya tengas tu certificación. No, eso sí. Entonces, es muy importante para más adelante porque, por ejemplo, el año pasado que terminábamos el básico 4 el básico 3 o el intermedio uno decía, vamos, ya hemos acabado el intermedio uno o el básico 3. ¿Mi certificación? No. Entonces, se otorga certificación gratuita, eso es cierto, pero siempre en cuando termines todo el básico, por ejemplo. Básico uno 2 3 y 4. Deberías haber llevado todos los básicos y tener todas tus notas también. Es vital, no solo haber llevado. Entonces, por ejemplo, tú te falta una nota, entonces tienes que subsanar. Entonces, no te olvides de eso, es una pequeña indicación. Pero si quieres llevar este curso, no hay ningún problema, puedes llevarlo libremente, marcas tus asistencias, tienes tus notas. Pero ese es el detalle, que solo los que han llevado el básico uno y 2 tienen su certificación, por ejemplo, y deberían llevar también el 3 y el 4. Todo completo y tener todas tus notas. Significa que debes tener tu nota del examen escrito, tu examen oral, son 2 notas, y tus notas de tus asistencias también, marcar tus asistencias. No es necesario que sea al 100% porque puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero tienes que tener también tus asistencias. Entonces son 3 notas de cada, por ejemplo, el básico uno 3 notas, y el básico 2 y así, todos los básicos. Entonces eso es vital. Ahora, entonces, ya dicho eso, vamos a comenzar la clase de hoy día. Primero saludamos a los que están. Eddie ya me saluda, ¿no? Ailey. Un saludito para Eddie, que ha sido el primerito. Marisanar que dice, buenas noches, Talin Sucre, ¿cómo estás, Marisanar? Un saludo para Marisanar, que ya es súper, 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 súper conocidísima. Oye, yo la conozco desde el año pasado, solo que Marisanar que está haciendo un repitico brutal. O sea, está volviendo a llevar el curso porque quiere perfeccionar su quechua, me ha dicho. Entonces está muy bien para los que quieran perfeccionarlo. ¿Qué más? Alexander dice, saludos, ¿cómo estás, Alexander? Un saludo para Alexander. Víctor, buenas tardes, profe, buenas tardes con todos. ¿Cómo estás, Víctor? Un saludo para Víctor también. Entonces,
A ver, vamos a ver. Víctor yo le he visto, por ejemplo, ha venido una vez, yo lo conocí en una competencia que hemos tenido de concurso de quechua. Ha hecho su declamación de poema. Ha sido increíble, ¿no? Yo he visto varias personas que declaman poemas, ¿no? Pero es una de las primeras personas que me impresionó bastante. Entonces, muy bien, Víctor. Ese día tuviste un desempeño muy bueno. Entonces, felicidades. Es difícil presentarse en un lugar con público porque hay mucha presión, no sé, son varios factores. Entonces, lo hiciste muy bien aquel día. Entonces, good, muy bien, Víctor. Un saludo para Víctor. Elizabeth dice, buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Elizabeth? Un saludo para Elizabeth. Espero que esté muy bien. Marisa Narga dice, ¿podría hablar un poco más fuerte? No lo escucho, estoy en mi laptop, por favor. ¿Ah, sí? Vamos a ver. ¿Los demás me logran escuchar normal o a ver qué está pasando? ¿O es que es el volumen? ¿Qué ha pasado? ¿Podrían confirmar? ¿Los demás me escuchan bien o es que solo le pasa a Marisa Narca? Vamos a ver, ¿quién más está? Fiorella dice, alguien Sucre, Chach. ¿Cómo estás, Fiorella? Espero que estés muy bien. Ahora voy a ver en... Bueno, en mi celular sí se escucha bien. Sí, profe, tuve que subir todo mi volumen de mi computadora. Ah, sí. Entonces sí está bajo el volumen. A ver, vamos a ver, hace tiempo que no pruebo esto. ¿Cómo era para subir el volumen? Sergio Jamata no se acuerda, me puede decir alguien. Sí, ya me olvidé. Vamos a tratar de subir esto. Ahí, yo creo que es mucho. Puede ser ahí. Y esto... A ver, un ratito. No sé si ahora sí me escucho un poco mejor. No tengo ni idea. A ver, ¿quién más está acá? María Luisa dice, Ayinzuka, Jamota Enrique, ¿cómo estás, María Luisa? Un saludo para María Luisa, espero que esté muy bien. Fiorella dice, sí se escucha, excelente, good. Muchas gracias. Rosalind, Ayinzuka, dice, ¿no? Interesante. Debe ser un cacho de alguna zona distinto, o quizás se equivocó. Porque yo enseñé el Alien Sucre así con R, ¿no? En vez de la K. Puede ser, recuerden que el quechua es amplio, entonces son variantes en otras zonas. De acuerdo a cómo hables, cómo se pronuncia también tiene que adecuarse a la escritura. Entonces es muy importante eso. Julia dice, Yanchu, profe. Allí, Yan Julia, Kadri, Mineña, Kashenki, Julia, Maiman, Kam, Shanki. Sí, muy bien, Julia. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Jamás te pasado me puede decir nada. Me llegó un mensaje y pum, se colgó mi esto. Un ratito a ver. Chirin, chirin, chirin. Ahora sí, ya está. ¿Desde dónde estás viendo, Julia? Entonces, ahora sí. Ahora sí vamos a comenzar con la clase de hoy día. Va a ser un tema bastante... Vamos a hacer hoy día dos temas. Vamos a ver ya. Ambos son bastante curiosos. Creo que está bien para una clase número uno del básico 3. Entonces, vamos a comenzar. Así, primero que nada, para los que quizás son nuevos, vamos a presentarnos, ya vamos a ver, quizás hay nuevos acá. Yo soy Jamota Enrique, soy el Yachiche Enrique o Jamota. Jamota, por ejemplo, es maestro sabio, Yachiche es profesor como tal, porque literal su traducción sería Yachiche es el que enseña, entonces el que enseña es el profesor. Y muy bien, entonces. Ahora, yo vengo de la Escuela Taller Arequipa, que es donde yo enseño, y es básicamente gracias a la Escuela Taller Arequipa que este curso también está saliendo. Entonces, en convenio con la Municipalidad Provincial de Arequipa, entonces un agradecimiento especial a la Escuela Taller Arequipa y también a la Municipalidad Provincial de Arequipa, que gracias a ellos este curso es posible y gracias a ellos el Jamot está acá enseñando. Entonces, un agradecimiento muy especial. Y bueno, este es el curso de quechua que se llama Ruas Payachazón. Ruas Payachazón se le puede traducir como aprender haciendo, que es básicamente también el lema de la Escuela de Taller Equipo. Entonces es una referencia brutal en quechua. Muy bien, entonces ahora el nivel que estamos haciendo ahora es el nivel básico 3. Entonces significa que hace poco ya hemos hecho el nivel básico 1 y el 2. Entonces ahora ya estamos en básico 3.
Ahora sí, comencemos. Clase número uno, básico. Oigan, aquí he puesto básico 2. Me he equivocado. Amota, ya hemos comenzado con la equivocación, me puede decir alguien. Primera clase ya me equivoqué con algo. ¿Cómo es posible esta situación? Es un pecado, es un pecado. Mm, bueno, supongo que como hemos hecho puro básico 2, en mi cabeza habré dicho clase número 1 es básico 2. No he salido del básico 2, me quedé en el básico 2, ¿cómo es posible? Bien, entonces por ahí no hagan caso de ese básico 2. Lo importante es que, por ejemplo, lo diga ahorita, lo corrija. Entonces, estamos haciendo el básico 3, ahí me he quinceado. Ahora, el primer tema va a ser los sufijos posesivos pa y ku. Por ejemplo, si es tu primera clase, me puedes decir, ¿qué son sufijos? Entonces, sufijos son, en quechua, son letras, un conjunto de letras, o puede ser incluso solo una letra. Entonces, estas letras se le agregan a una palabra. Puede agregarse a una palabra o puede agregarse a un verbo también. Pero cuando agrego un sufijo a un verbo, no necesito todo el verbo, solo necesito un fragmento del verbo. A ese fragmento del verbo que se le conoce como raíz verbal. Como que fragmento del verbo, como que raíz verbal me puede ser alguien, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los verbos, casi por no decir todos los verbos, a excepción de algunos, obviamente, terminan los verbos, por ejemplo, en español, ¿cómo sería? Jugar, patear, dormir, terminan en R, ¿sí o no? Pero en quechua termina en Y. Por ejemplo, el verbo, ¿qué podría ser? Jugar, ¿ya? El verbo jugar es pujllay, termina en pujllay, así, en Y, en Y, si quieres decirlo. Otro verbo que podría ser dormir, que sería puñui, termina en Y también. Entonces, cuando solo en los casos de los verbos, cuando yo quiero agregarle un sufijo a un verbo, al verbo no puedo agregarle diferente el sufijo, o sea, tengo que quitarle algo del verbo. Por ejemplo, te decía que los verbos terminan en Y, ¿sí, no? Entonces, le quito la y en la Y final del verbo, o sea, por ejemplo, el verbo puñui, entonces le quito la Y solo me queda puño nomás, entonces hasta ahí nomás. Eso que me quedó se le conoce como raíz verbal. Básicamente, si le quiero agregar a un verbo un sufijo, le quito la Y del final y en vez de la Y le pongo el sufijo que deseo poner. Entonces, eso. Esto solo pasa en los verbos, ¿no? Pero después de eso, cuando le quiero aumentar un sufijo a otras palabras, entonces no hay ningún problema. Le aumentas así sin quitarle nada. Muy bien, entonces ahora no se olviden, cuando por ejemplo le agrego un sufijo a una palabra, esa palabra se va a transformar en una nueva palabra. Entonces es como cuando cocinas una sopa y pues le vas metiendo ingredientes, entonces se va transformando la sopa, ¿sí? Entonces, por sí solo los ingredientes son apartes, pero cuando lo unes así, se transforma en una sopa brutal. Entonces, igual. ¿Cómo así su explicación con las sopas? ¿Por qué está hablando de comida? Me puede decir alguien. No sé. Es mi explicación. Yo la explico así. Son como analogías más o menos. Entonces, eso. Son como referencias. Ahora, entonces, sufijos posesivos pa y ku. Entonces, posesivos quiere decir que algo es mío, algo que poseo yo. Entonces, por ejemplo, ese hombre es mío, la canción es así. Entonces, eso. O puedes decir, no, jamota, ¿qué puede ser? Esa medalla es mía, me puede decir. Yo la gané, me la robaron. No sé por qué estoy hablando de eso. O puede ser cualquier cosa, ¿no? O ese celular es mío, no sé, porque lo tiene mi compañero. No sé, pues, un montón de cosas. Pero algo que te pertenece a ti. Vamos a ver, ahora, y el segundo tema que vamos a hacer va a ser los sufijos de persona poseedora. Vamos a ver, entonces, eh, estos sufijos van a ser muy similares a los que ya hemos hecho, por ejemplo, los sufijos de persona que decía en una clase que era, me parece, ¿en qué clase fue? Sí, de los pronombres, cuando hicimos la clase de los pronombres. Recuerdan que decíamos, para cada pronombre hay un sufijo que era su correspondiente, sino su parejita, su inseparable, su esposita, si quieres decirlo. Aquí no hay divorcio que valga, porque es imposible que se separen esas dos. Entonces, por ejemplo, para el pronombre no ka era el sufijo ni. Entonces, para el pronombre kan era el sufijo iniki. Para pai era el sufijo, pronombre pai, que es él o ella, era n nomás. Y así, son 7 pronombres en quechua y cada pronombre tiene su sufijo así, pim, 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 pues su parejita. Entonces, no te olvides de eso. Y hoy día vamos a hacer algo similar, solo que estos sufijos van a ser digamos, poseedores, o sea, algo que me pertenece a mí. Entonces, van a ser casi, son como primos más o menos. Somos muy similares, pero un poco distintos también.
Eso, entonces, esos son los dos temas que vamos a hacer. Amato, ¿cómo que dos temas? Mi cabeza me puede decir, ¿no? Tú tranqui, tú tranqui, tú tranqui. Con paciencia sí se puede. Muy bien, ahora sí. ¿En quién me había quedado? María dice, Alinzuca, Jamauta y con todos, ¿cómo estás, María? Un saludo para María, un saludito. Y también ha saludado a todos, excelente. ¿Y quién más está acá? Oh, Milagros, ¿cómo estás, Milagros? Está ahí, está conectadísimo. Entonces, un saludito para Milagros, espero que esté muy bien. Milagros es alguien súper increíble. ¿Cómo se llama? El año pasado hemos llevado con ella, hasta este año, hasta el intermedio de 4. No, espera, ¿en qué intermedio se retira Milagros? Recuerdos tristes. O sea, pero es una alumna pro, está en un nivel muy interesante y también su personalidad sale muy, ¿cómo decirlo? Muy interesante su personalidad. Si bien es cierto que cada uno somos distintos, pero siempre hay personas que resaltan por una peculiaridad que tienen, ¿no? Entonces, me alegra haberlo conocido, entonces es una muy buena persona. Espero que esté muy bien, Milagros. Un saludo para Milagros y pues un abrazo también. Mm. Muy bien, ahora sí, sigamos. David dice saludos. ¿Cómo estás, David? Un saludo para David. Listo, espero que esté muy bien. Isa dice, en Sucre, Mata Enrique. ¿Cómo estás, Isa? Un saludito para Isa, ya es súper conocido también. Muy bien, entonces, así comenzamos esta clase. Dice los sufijos posesivos pa y cu. Ajá, muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer primero los sufijos pa y cu. ¿Para qué van a servir estos sufijos? ¿Qué dice? Davis. Allancho, Iminallan, Allan, David. ¿Cómo se llama? Davis. Qari Iminallan, Shanky, Davis. Iminallan. Chirichu, Kashan, Che, Guasiquipi, Manacho. ¿Está haciendo frío por tu casa o no? Vamos a ver. ¿Cómo estás, David? Por acá está haciendo frío. Y Arequipa quiere llover. Vamos a ver. Aunque creo que la mayoría de los que están acá deben ser de Arequipa, supongo. Aunque hay algunos que no son exactamente Arequipa. Entonces, muy bien. Ok, los sufijos posesivos pa y cu. Muy bien. Dice el sufijo pa o el sufijo cu indican pertenencia. Muy bien, entonces básicamente los sufijos son como hermanos gemelos, algo así dicen, ¿no? Porque dice indican pertenencia, dice muy bien. Entonces, ¿qué más? Se puede traducir como de, del, de la. Ok, entonces estos sufijos tienen tres traducciones, ¿eh? De, del, de la. Hamauta, ¿cuándo sabré cómo traducir? Eh, depende. Depende más o menos de la palabra que vas a usar o en la palabra que le vas a poner el sufijo. Entonces tú tienes que darle también un significado como tal. Tienes que adecuar la traducción. ¿Cómo así, Hamauta? ¿Cómo así? Me puede decir él, ¿no? Más adelante voy a poner ejemplos y ahí te vas a dar cuenta. Muy bien, entonces dice perteneciente al. Entonces ese de, del, de la, eso significa que es como que puede decir de él, o sea, me pertenece a mí. Oye, ¿de quién es ese tomatodo? Puede decir, no se ha olvidado. Entonces en la clase me puede pasar a mí. Yo me olvidé una vez. Picas mi tomatodo, mi tapita. Recuerdos de la universidad. Mira. Y pues pueden decir, ese tomatodo, sí, creo que es de Enrique, se ha olvidado. Se ha olvidado. Y después alguien se lo lleva y se lo rifa, se lo vende. Mi tomatodo. Nunca me lo devolvió. Mira, dejando de hablar de mi vida, vamos a seguir ya, vamos a ver. Entonces, algo que pertenece a ti. Muy bien. Entonces, ahora dice, las palabras que terminan en vocal llevan el sufijo Q. Ok. Muy bien. Entonces, estos dos sufijos básicamente van a significar lo mismo. Pero hay un detalle curioso. ¿Cuándo sabré, digamos, cuándo usar pa y cuándo usar Q? Ahí vamos a explicarle. Dice, la palabra que termina en vocal. Muy bien, entonces cada vez que le aumentemos a una palabra que termine en vocal, o sea, digamos, puede ser, ¿qué palabra termina en vocal? Algo, yo siempre utilizo algo, no sé por qué, ya estoy obsesionado con esa palabra. Algo, por ejemplo, en cacho ese perro, siempre utilizo esta palabra como ejemplo. Y si te das cuenta, termina en vocal, sino algo, termina en o. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, aplicar esta teoría, como termina algo en vocal, tendría que ponerle el sufijo Q. Entonces, ese es el tal. Pero si una palabra terminase en consonante, por ejemplo, y las que terminen en consonante llevan el sufijo pa. Muy bien, entonces, cada vez que ves una palabra y esa palabra termina en vocal, aumentas el sufijo Q. Pero si no termina en vocal y termina en consonante, entonces aumentas el sufijo pa. Entonces, esa es la diferencia.
Entonces, esos son detallitos, no te olvides, no te olvides. Ahora sí, sigamos los primeros ejemplos. Aquí te vas a dar cuenta. Porque a veces en la teoría el Jamota te puede explicar, ¿no? O quizás el Jamota te explicó tan mal que tú dijiste, ese Jamota no le entendí nada. Puede pasar, puede pasar. Es que a veces el Jamota está inspiradísimo y lo explica de manera muy comprensiva. A veces el Jamota está como que, no sé, depende del día también. Siempre la persona a veces cambiamos de distintas maneras. Hay personas que sí se mantienen siempre, así como que su personalidad nunca cambia. No sé, son increíbles, para mí son increíbles, pero el Jamota tiene días buenos, días malos, y dependiendo, a veces días en los que está pensativo, preocupado, o en cosas que tiene que hacer más adelante, o en otro día, entonces, son un caso bastante especial, muy bien, entonces, pero vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, vamos, entonces, Carlos, dice, vamos a utilizar un nombre ya, Carlos, si te das cuenta, Carlos, ¿en qué termina? En consonante, porque ¿cómo lo pensaste por ahí? O incluso yo lo pensé, mientras Carlos termina en consonante. Entonces, ¿qué nos decía la teoría? Que cada vez que termine una palabra en consonante, tengo que agregarle el sufijo pa. Entonces, por ahí, por eso le ha puesto, por ejemplo, el sufijo pa. Entonces, Carlos pa, dice. Entonces, Carlos pa. Entonces, Carlos pa va a decir de Carlos, de Carlos. Jamauta, pero yo, profesor, ya escuché que algunos no dicen Carlos pa, sino dicen Carlos pa. Sí, yo también he escuchado, también he escuchado. Pero esto es gramática, entonces tenemos que respetarlo. Jamot, entonces usted por ahí ha visto unos libritos y de ahí se está guiando para que pueda enseñarnos a nosotros. Y según ustedes, la gramática. Bueno, yo tengo muchos profesores, entonces por ahí he estudiado también. Entonces, ellos me han enseñado así, entonces se respeta, se respeta. Ellos también habrán. Ay, ¿qué pasó? Habrán estudiado bastante y pues y ellos también me han enseñado eso. Entonces, no, profesores de colegio, nada. Yo estudié en el centro de idiomas de la UNCE, entonces ahí son profesores bastante buenos. Entonces, por ejemplo, si quieres estudiar, ¿cómo decirlo? En un centro de idiomas, y pues puedes estudiar en la UNCE. Entonces, es un muy buen lugar. Muy bien, entonces, de ellos he aprendido esto, entonces es algo que se transmite de generación en generación. Entonces, ¿en qué estaba? Me he distraído con la llamada. A ver, yo me suelo distraer muy rápido, no sé por qué. Por ahí antes no me pasaba eso, me enfocaba en una sola cosa y no me pasaba eso. No sé si es una virtud, puede que sea no creo que sea una virtud, no debería pasar, es más un defecto, pero puede que a alguien también le pase, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me hablan, yo estoy explicando algún tema y me hablan, ya me distrajo. Entonces por ahí se me olvidó lo que estaba explicando. Ok, vamos a ver, Carlos, pues, entonces sería de Carlos, de Carlos. Ok, por ejemplo, podría decir del Carlos, no sé, sería un poco raro. De la Carlos, nada que ver, nada que ver. Entonces, de Carlos sería lo más correcto. Entonces, recuerden que había tres traducciones, sino para, por ejemplo, para este sufijo. Entonces, de Carlos dice que pertenece a Carlos, no te olvides, ese sufijo es pertenencia. Entonces, por ahí quizás Carlos se olvidó su celular ahí. ¿De quién es el celular? Está cargando. Y Carlos tranquilo se fue a su casa, así, todo happy, todo feliz, ¿eh? ¿Saben dónde se acordó? En el carro, ahí tratando de siempre regresando, ¿no? Digamos, subimos al carro y ya está, trago tranqui, ya subí a mi carro, ahora sí mi celular. Oye, mi celular. Y Carlos ahí, Carlos sintió el verdadero terror en ese momento. Muy bien. Entonces por ahí se fue corriendo hasta la clase, así como alguna vez le pasó al Jamota, todo asustado, diciendo, no puede ser, ya es salida. Otros alumnos vienen ahora en el turno tarde, mi celular, pi, pi, pi. Por cierto, alcancé mi celular. Ok, antes de contar mi historia, vamos a seguir ya. Entonces, Carlos, de Carlos, esta edición de Carlos, algo que le pertenece a Carlos, puede ser, no sé, pues cualquier cosa. Entonces, si alguien dice, oye, ¿de quién es eso? Carlos, es de Carlos. Muy bien, ahora dice Blanca, Blanca. Ok, si te das cuenta, Blanca, ¿en qué termina? En una vocal, ¿sí? Entonces, por eso también le ha puesto sufijo Q. Entonces, la teoría nos decía, cada vez que una palabra termina en vocal, tengo que agregar el sufijo Q. Entonces, muy bien. Acá, por ejemplo, podría poner el sufijo pa. Vamos a tratar ya blanca pa. Se podría entender un poco, pero bueno, no estaría bien dicho, al menos según la teoría lo que nos ha dicho. Entonces, blanca sería lo más correcto. Blanca. Entonces, dice de blanca también es la traducción. Entonces, ¿qué pertenece a blanca? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser su cuaderno,
su lapicero súper especial con colorcitos bonitos, su resaltador, quién sabe, es algo que le pertenece al blanco, su cartuchera. Las chicas siempre tienen un montón de cosas, ¿no? Cuando iba a la U tenía un montón, así, su cartuchera súper llenazo, así. Ceja, abría pues un montón de cosas, y un plumones para resaltar de colorcitos. Veía su cuaderno, wow, y veía mi cuaderno, ¿qué es esto? No? Que parecía un garabato, un caos mi cuaderno. De acá un apunte para acá, de un solo color, solo azul. ¿No? De las chicas era súper bonito. Entonces, eso. Hay cosas de la U. Vamos a ver, entonces, ahora dice Yachta. Yachta es ciudad, Yachta es ciudad o pueblo, depende del contexto. Entonces, si tú te refieres a una ciudad, entonces puedes decir Yachta. Esa es una ciudad. Pero si tú lo dices como un pueblo, también puede ser Yachta. Entonces, no hay ningún problema. Depende más o menos al contexto en el que te encuentres. Entonces, Yachta en qué termina? En vocal, ¿sí? ¿No? Entonces, vamos a tener que agregarle el sufijo Q. Entonces, eso. Yachta, dice, entonces sería del pueblo. Si te das cuenta acá, no puedo decir de pueblo, sino porque no son, sería un poco extraño, como que de pueblo. Tampoco puedo decir de la pueblo, entonces depende mucho también de la palabra. Entonces es por eso, por ejemplo, que hay de, del y de la, tres traducciones para, por ejemplo, estos dos sufijos. Entonces depende bastante de las palabras, la traducción. Entonces, del pueblo. Entonces tienes que encontrar digamos, de los tres, la mejor traducción posible para que se pueda entender también todo. Entonces, del pueblo, entonces indica que pertenece al pueblo, no que proviene del pueblo. Ok, entonces es un detalle importante. Este yachtaj es como decir, no es que me digan, oiga, esa persona viene de ese pueblo, no es que procedencia, sino algo que le pertenece al pueblo. Puede ser, pues, no sé, una campana, puede ser, ¿no? Oiga, esta campana, ¿de dónde es? Yachtaj, del pueblo, del pueblo. O pueden decir, oigan, ¿de dónde salió? No sé, pues, ¿qué puede ser del pueblo? De la ciudad puede ser también, ¿no? De la ciudad. O la plaza, ¿no? Oye, una foto la mandas ahí ahora en la modernidad. Oye, ¿dónde es esta foto? Ah, de la ciudad o del pueblo, de ese pueblo puede decir, ¿no? Con su nombre más. Entonces, algo que le pertenece al pueblo, algo que es propiamente el pueblo. Muy bien, entonces sigamos. Vamos a ver. Antes de seguir, vamos a ver quién está comentando. Chucu, 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 chucu. ¿En quién me había quedado? Davis, Ari, Paraimushanmi. Ajá, sí, está queriendo llevar, está queriendo llevar. William dice para Mushan. La lluvia, está lloviendo, dice. Muy bien. Excelente, William, excelente. Yasmin dice en Sucre y Cheches, ¿cómo estás, Yasmin? Un saludo para Yasmin, espero que esté muy bien. ¿Qué más? Janet dice en Sucre y Cheches, ¿cómo estás, Janet? Espero que estés muy bien. Janet Cole, que me suena, vamos a ver. Eh, ¿Quién más? Marisol Arca dice Rosapaj, excelente, Rosapaj. Rosa sería un nombre, ¿no? Pero si se dan cuenta acá, Marisol Arca no se lo ha utilizado en, ¿cómo diría? Vamos a ver si ha utilizado correctamente ya. Rosa termina en qué? En una vocal. Según la teoría nos decía que si una palabra termina en vocal, tendría que utilizar el sufijo Q, ¿no? Sufijo Q. Entonces, Rosapaj. Ahora vamos a ver. Pero en este caso, oh, interesante. Aunque este sufijo diría más que todo para rosa, ¿no? Para rosa, no de rosa. Ujú. ¿Cómo así, Jamoto? Me puede decir alguien. Aunque son similares, este sufijo es distinto. Depende bastante, depende bastante. ¿Cómo así, Jamota? ¿Existe un sufijo paj que es para otra cosa? Sí. Si se dan cuenta, por ejemplo, el sufijo pa es eso, pero el sufijo paj como tal es otro sufijo. Entonces, el sufijo paj, por ejemplo, indica para algo. Por ejemplo, rosápaja es decir, para rosa. Entonces, pareciera que son iguales, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Porque según la teoría, como rosa termina en A, en una vocal, debería haber agregado Marisonar que, por ejemplo, solo la letra Q nomás, rosa. Entonces ahí sí diría, por ejemplo, de rosa, según lo que estamos haciendo hoy día, el tema de hoy día. Pero como agrega rosa, paj, así sufijo, tres, o sea, tres letras son distintos, entonces ese paj, sufijo paj, indica para algo. Por ejemplo, podemos decir, ¿no?
podemos llevar herramientas y el ingeniero, no sé, pues el que está ahí, el que esté supervisando me dice, oye, ¿para quién son esas herramientas? Entonces, Yankajkuna, pues puedo decir. Yankaj, por ejemplo, es trabajador, pero, por ejemplo, cuando digo Yankajkuna, ya lo estoy pluralizando, ese sufijo a. Para los que son nuevos, Yankaj solito sería, por ejemplo, trabajador, una profesión o algo a lo que se dedica una persona. Pero cada vez que quiero pluralizar una palabra, por ejemplo, cualquier palabra, siempre le tengo que agregar un sufijo. Por ejemplo, en español le agregas la S, sino al final, y ya lo pluralizas la palabra. En quechua hay un sufijo para pluralizar las palabras. En casi todas las palabras, a excepción de un pronombre que es especial. Por ejemplo, ese sufijo kuna, así mira, K-U-N-A, entonces 4 letras sufijo kuna. Es como la S del quechua. Entonces, por ejemplo, Yankaj solito era trabajador, pero cuando digo Yankaj kuna, ya estoy diciendo los trabajadores. Pero, por ejemplo, si le pongo todavía otro sufijo más, por ejemplo, el sufijo paj, lo que utiliza Marisonar, que sería Yankaj kuna paj. Entonces, ese paj ya estoy diciendo para los trabajadores. Entonces, es muy similar al sufijo pa, pero también es distinto. Entonces, solo es una letra, ¿no? De diferencia, pero esa letra nomás cambia todo. Entonces, es distinto. Muy bien, entonces, por ejemplo, Wasipaj igual sería para la casa. Porque para decir de la casa tendrías que decir Wasij, de la casa. Ahí sí. ¿Por qué? Porque Wasi termina en Wasis casa, Wasi en que termina en vocal, ¿sí o no? Entonces, según la teoría, tendrías que agregarle el sufijo kun nomás. Muy bien, entonces, es una aclaración que hemos hecho. Frank dice, una costumbre del pueblo. Puede ser una costumbre del pueblo, puede ser ¿no? Algo, una celebración, puede ser, por ejemplo, no sé, pues una celebración en honor al Señor de exaltación, digamos, ya un Señor de la exaltación, una danza, no sé, pues toda una celebración que se puede hacer. Algo que es propio del pueblo, algo que le pertenece al pueblo. O una ciudad puede ser. Frank dice, ciudad en quechua es llacta, sí, llacta. Es ¿Mm? Yachta puede ser ciudad o pueblo. No hay ningún problema. O Jamota me puede decir alguien, no, Jamota, que yo sepa, pueblo como tal es Ayllu. Puede ser, puede ser. Pero también se es Yachta. Entonces, eso. Y vamos a ver en qué me había quedado. Víctor dice, Sinchita Guairamusha. Está haciendo mucho viento, me dice Víctor. Muy bien, Víctor, excelente, excelente. Así es, está haciendo. Oye, hace un ratito no estaba haciendo tanto viento, ¿no? Pi, pi, pi. Cuando voy a salir me va a hacer súper frío. Vamos a ver, me dice lo que dice no capaj, no capaj. No capaj. Seguiría siendo, por ejemplo, para mí, es porque estás utilizando el sufijo paj. Porque acá tendrías que ver utilizado como noca. Noca es un pronombre, noca es yo. Primer pronombre singular. O primera persona singular. Noca. Entonces significa yo. Como termina noca en una vocal, entonces según lo que la teoría tendrías que haber agregado la Q. Noca. Ahí sí diría digamos, de mí, algo que me pertenece a mí. O mío puede ser. Entonces, pero por ejemplo, no capaj, ese sufijo paj, aunque es muy similar a este sufijo pa, lo que está ¿cómo se llama? Anaranjado, no es lo mismo, no es lo mismo, son distintos. No capaj, por ejemplo, sería para mí, el sufijo paj es para algo. Entonces, es distinto. Frank dice, Taita Frank, papá de Frank. Eh, Taita Frank, papá de Frank. Ya, papá de Frank. Tendrías que decir Frank Taitan. Taitan, así. A Taita le agrega sufijo en, así. Taitan. Su papá de Frank, ahí sí podría ser. O el padre de Frank se puede traducir así. Entonces, primero pones el Frank y después pones Taitan, así, a Taita. Solo le agregas a Taita N nomás. Es sufijo N, es como. Es para decir su o digamos, de pertenencia de alguien, de alguien. Ahorita vamos a explicar también eso, porque para cada pronombre también hay ese sufijo de, digamos, de persona, por ejemplo, de poseedora. ¿Qué más? Frank dice, ¿lo puede escribir? Ya, está bien. Así sería, mira. Frank Titan.
Si alguien, por ejemplo, cuando diga un ejemplo y diga, no se te quedó claro, me piden nomás, Amata, puedes escribirlo en los comentarios, entonces yo les quiero, no hay ningún problema. Porque cuando no, digamos, alguien no me pide, no suelo hacerlo porque por el tiempo también. Entonces, pero si me pides, no hay ningún problema. Bueno, así sería Frank Titan. El padre de Frank podría ser, o su padre de Frank. Muy bien, entonces ahora sí, sigamos. ¿En qué me había quedado? Ahora sí. Eh, a ver, este ya habíamos explicado. Ahora sí. Vamos a comenzar con los pronombres. Con los pronombres. Gracias, dice Frank. Muy bien, de nada. Los pronombres en quechua son siete. Para los que ya hemos hecho la clase de pronombres, entonces ya están ahí finos. O quizás te olvidas, entonces, ¿cómo es posible? Falta repasar, falta repasar. Y los que son, digamos, primeras clases, puede ser. Entonces, los pronombres en quechua son siete. Entonces, por ejemplo, el primer pronombre es, los tres primeros pronombres van a ser los, por ejemplo, primera persona, segunda persona, tercera persona, en singular, o sea, solo un individuo. Por ejemplo, el pronombre noja quiere decir el pronombre yo, uno mismo, un individuo mismo, solo una persona, noja, yo. Entonces, eso, así como Joel, así. Entonces, noja. Eh, eh, Mira, no ka. No estoy diciendo no ka. Si dijera no ka, así seco, tendría que escribirlo con K de kilo. Con K de kilo. Ojo, en quechua no hay C de casa. No hay C de casa. Otra cosa es que ella, por ejemplo, CH, ya es distinto. Es distinto. Hemos hecho, por ejemplo, en la clase de abecedario de Achajala, todos los, el abecedario en quechua, y nunca hemos hecho C de casa solito. Otra cosa es CH, ese ya es distinto. O CH con apóstrofe. O C doble H también. Entonces son distintos. C de casa solito no existe entonces. Por ejemplo, no puedo decir no K, así con que C de casa. Y estaría muy mal. Básicamente, si escuchas una palabra que suene como C de casa en español, según la lógica del español, tienes que escribirlo en vez de C de casa con K de kilo. Y si es que suena distinto, por ejemplo, como no K, parece una K de kilo, una C de casa, pero un poco raro. Entonces, en ese caso le escribes con Q de queso. Entonces, es eso. No K. Entonces, no K sería yo. Y como no K termina en vocal, ¿qué le tengo que agregar? El sufijo Q. Porque Hamauta es capricho de usted, nada que ver, nada que ver. Recuerda que la teoría decía que cada vez que termina una palabra en vocal, tengo que agregarle el sufijo Q. Entonces estamos respetando lo que hemos dicho al principio. Entonces, no básicamente, no solito es yo, pero cuando digo no es un sufijo de, pero ¿cómo se llama? De posesión, ¿sí? Entonces ya estoy diciendo mío. Entonces eso, no te olvides eso. Es como la canción, mío, ese hombre es mío, así, esa canción. Entonces es eso. Es una referencia. Entonces, no mío. Jamota, ¿puedo decir mía también? Pues, si me refiero a una chica. Sí, si te refieres a una mujer, puedes decir mía, lo traduce así. Ambos serían lo mismo. No kaj. Muy bien, ahora sí, sigamos. Dice kan, siguiente, kampa. Dice, no, kan es el segundo pronombre singular que quiere decir a una segunda persona. Es como decir tú, le estoy diciendo, segunda persona. Pero es solo un individuo, mira, tú, le estoy diciendo, a un solo persona, entonces, singular. Kang, si te das cuenta, mira, Kang. No estoy diciendo Kang. Por ejemplo, si dijera Kang, tendría que escribirlo con K de kilo. Y ese Kang significaría como algo que existe, algo que hay, más o menos. Entonces, esa sería la traducción. Entonces, solo, por ejemplo, en vez de la Q, le escribo con K de kilo, ya cambió el significado como tal. Entonces, son detallitos que hay que cuidar también. Entonces, Kang. Entonces, Kang significa tú. Entonces, y como kan termina en una consonante, y según la teoría que nos decía, cada palabra que termina, cuando una palabra termina en consonante, tenemos que agregarle el sufijo pa. Entonces vamos a decir campa. Entonces vamos a decir tuyo o de ti. Esa sería la traducción. Porque kan solito significa tú, ¿eh? Pero campa ya es otra palabra, se ha transformado. Ahí estoy medio ronco. Entonces, tuyo, dice, o de ti. No se olviden, cada vez que le agrego un sufijo a una palabra, esa palabra se convierte en una nueva palabra, se transforma. Entonces, es como cuando Goku y Vegeta se fusionan, fusión. Y no sale ni Goku ni Vegeta, sino solo sale un Gogeta o puede ser un Villito, depende cómo digamos, cómo se fusionaron. Es como cuando cocinas también. Vas
vas poniendo ingredientes y los ingredientes ya no son individuales, ¿no? Se transforman en una sopa, entonces ya es algo nuevo, entonces igualito. Entonces, campa, entonces tuyo o de ti. Entonces, le estoy diciendo a alguien, a una segunda persona, a tú, le estoy diciendo, o eso, ese es tuyo, o puede decir, ese es de ti. Entonces, es por eso. Entonces, por eso, que pertenece a ti. Ese sería. Muy bien, ahora siguiente dice paipa. Paipa viene del pronombre pai. El pronombre pai significa él o ella. Entonces, no hay otro pronombre para decir ella ni para decir él. Entonces, un solo pronombre, él o ella. Mm. Muy bien, alguien me puede decir, no, jamás, ¿cómo sabré cuándo decir él o ella? Pues facilísimo, si te refieres a una chica, pues ella, ya está. Amate no me trolee, puede decir él. Oye, entonces es solo un solo pronombre para decir él o ella, ¿no? Pai. Entonces, y si digo paipa, estoy diciendo suyo, o puede ser de él, o puede ser de ella. Entonces, esa sería la traducción. No te olvides, como pai termina en una consonante, tengo que agregar el sufijo pa. Entonces, estamos respetando la teoría. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Siguiente dice no canchispa. No canchis es el pronombre nosotros. Este ya es un pronombre plural, ya no es solo un individuo, ya es como varias personas. Y por ejemplo dice no caico. No canchis y no caicos yo los llamo hermanos brutales, porque ambos son lo mismo, o ambos se traducen de la misma manera. Por ejemplo, no canchis significa nosotros, y no caico también significa nosotros, pero con una diferencia bastante interesante que no canches es incluyente y no caico es excluyente. ¿Cómo así? Ese no canches se está refiriendo a un nosotros de toditos. Por ejemplo, si yo digo, ¿quiénes quieren ir de paseo este sábado? Va a haber hay una porrilla brutal, gratuita. No sé, estamos suponiendo. Muy bien, entonces, uno de ustedes me dice, no, Jamoto, no, no canches, no canches. Entonces, ese no canches está diciendo nosotros, Jamoto, pero ese nosotros es nosotros de toditos. Entonces, por eso es incluyente, que no ha excluido a nadie, ha incluido a toditos. Muy bien, ahora, pero si alguien me dice, no, no, Jamoto, no canches, no, 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 no le hagas caso a Jamoto, no, no sé qué le pasa, me puede decir, ¿cuál no canches, Jamoto? No caico, me puede decir, ¿no? Entonces, ese no caico también dice nosotros, pero ese nosotros es nosotros de algunos de nosotros nomás, no toditos. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué ha pasado ahí que ha excluido a los demás? Quizás dicen, no, no, no caico, Jamoto, nuestra mancha nomás de acá, de los demás. Dijo, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Entonces, esa es la diferencia. Uno es incluyente y el otro es excluyente. Si te das cuenta, ese no canches de dónde viene, del pronombre noja. El pronombre noja significa yo, ¿sí? ¿No? Entonces, no canches sería su plural de noja. Entonces, dice nosotros, y nojaico también sería su plural de noja. Pero Hamot, hace poquito usted me ha dicho que para pluralizar una palabra siempre tenemos que utilizar el sufijo kuna. Me puede decir alguien, cierto, cierto, y no te lo voy a negar. Lo que sucede es que este es un pronombre especial y el pronombre noja, entonces por cada vez que quiero pluralizar el pronombre noja, eh, son dos plurales, entonces por ahí no puedo ponerle sufijo kuna, entonces para diferenciar nojans, ¿qué le agrega por ejemplo a nojai, nojans, nchis, sufijo nchis, y le pluraliza. A nojai, ¿qué le agrega sufijo ico para pluralizar? También significa nosotros, entonces esa es la diferencia. Es para diferenciar que uno es incluyente y el otro es excluyente. Es como una moneda con dos caras distintas. Uno digamos que uno es cara y el otro es serio. Muy bien. Es para diferenciarlos. Es la única palabra básicamente que tiene esta excepción. Los demás, cada vez que quieras pluralizar una palabra, siempre le agregas sufijo kuno. Muy bien, entonces no canchispa. ¿Por qué no canchispa? Porque no canchis termina en S y es una consonante, entonces por ahí, por eso, por ejemplo, le ha agregado sufijo pa, entonces no canchispa, dice nuestro o de nosotros, cualquiera de los dos puede valer. Entonces, recuerda que no canchispa es incluyente, ese de nuestro o de nosotros está diciendo de nosotros toditos, 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 mientras no te líes. Ah, no caico, dice no caico. ¿En qué termina no caico? En U, en una vocal, entonces tengo que agregarle sufijo Q. Entonces, no caico, dice nuestro y de nosotros también. Básicamente es la misma traducción, pero no te olvides que uno es, digamos, todos y el otro es algunos nomás, aunque la traducción sea la misma. Muy bien, entonces eso es. Ahora dice Cancunaj. Cancunaj, ¿en qué termina? En Asia, ¿no? En una vocal, entonces por eso le ha puesto también sufijo Q. Cancunaj significa ustedes, ustedes. Entonces, eso sería.
Muy bien, entonces, la traducción, ¿cuál va a ser? De ustedes. Y el último es paikuna. Paikuna solito es el pronombre ellos o ellas. Si te das cuenta, kankuna, por ejemplo, ¿de dónde viene? De kan. Kan, ¿qué significa? Tú, ¿sí o no? Entonces, le agrega sufijo kuna para pluralizarlo. Entonces, kankuna ya es como decir ustedes. Le pluralizar el kan. Entonces, por ejemplo, paikuna, ¿de dónde viene? De pai nomás. Pai solito, ¿qué significa? Él o ella. Y cuando le agrega sufijo kuna, le pluraliza. Ahora ya no va a ser él o ella, va a ser ellos o ellas. Entonces, paikuna, por ejemplo, sería de ellos o de ellas. Muy bien, entonces, eso sería la explicación. Ahora sí, sigamos. No te olvides, tienes dudas, preguntas, quejas. No sé, pues, si tienes quejas, quéjate, ¿no? Oye, Jamota, como que esta parte no la entendí, no sé, Jamota, esa parte no sé, pues. No te preocupes, comenta ahí. Bien, entonces, y si te está gustando la clase, dices, qué interesante, dale like a este video, dale like a este video. Y así apoyas al Jamota. Muy bien, ahora sí, sigamos. Ahora dice, vamos a utilizar nombres, ya también nombres, ya también. Pero vamos a utilizar también como una mini oración puede ser. Vamos a utilizar palabras más. Carlos, ¿en qué termina? En S, ¿sí o no? Entonces, en una consonante. Entonces, Carlos pa. Por eso le he puesto pa. Si terminara en vocal, tendría que agregarle el sufijo Q, no te olvides. Entonces, Carlos pa. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí supuestamente debería decir de Carlos, de Carlos. Pero ahí le agregas Carlos pa, Wasim, dice Wasim. Acá debería haber sombreado. Aguanta, no se ríe, ¿cómo que no? Se olvida de sombrear. Bueno, te puedo decir que sí. Me da hipo. Ahí, ¿de dónde viene wasin? Viene de la palabra wasi. Pero yo, ahí, jamota, wasin termina en N. Explique, se me puede decir algo, ¿no? Sí, vamos a explicar parte por parte. Por ejemplo, wasi solita es casa. Y cuando digo wasin, le agregaba ahí un sufijo. Aunque no lo parezca. Oye, ¿qué pasó? La batería se me quedó. No puede decir. Pi. Vamos a tener que acelerar porque parece que la batería queda poca batería. Entonces, ay, suele pasar. Vamos a ver. Así, ¿en qué estaba? Wasi. Wasi es casa, pero por ejemplo, si yo le agrego sufijo n, ya estaría diciendo su casa, su casa, su casa. Eh, ¿Cómo así, Jamot? ¿En serio? Sí, ese es un sufijo de persona poseedora, que más adelante lo vamos a explicar ahorita al toque nomás. Entonces, por ejemplo, Carlos Wasin quiere decir su casa de Carlos. Entonces, hasta Wasi se diría casa nomás, pero si le agrego sufijo n, ya estoy diciendo su casa. Muy bien, entonces, ese sufijo n es un sufijo de posesión, de persona poseedora. Muy bien, entonces, Carlos Pawasin quiere decir su casa de Carlos. Ahora dice, Daniel Payachtan. Bien. Daniel es un nombre. Pa, ¿por qué? Porque como Daniel termina en L, una consonante le tengo que agregar el sufijo pa. Yachta es ciudad o pueblo. Sufijo N, ¿por qué? Para decir su. Jamota, si yo pusiera otro sufijo en vez de la N, ¿no diría su o diría otra cosa? Sí, diría otra cosa. Solo cuando pongo sufijo N, por ejemplo, dice su. Si te das cuenta, ese su me estoy refiriendo a una tercera persona. Entonces, básicamente es sufijo de persona poseedora. Está haciendo referencia a una tercera persona, al pronombre pai o, sí, pues, al pronombre pai, al pronombre él o ella. Entonces, ¿cómo decir? Su casa de él o de ella, básicamente. Entonces, es por eso. Más adelante vamos a explicar cómo es que antes de que se muera la batería, vamos a explicar lo más rápido que podamos. Entonces, su pueblo de Daniel, está diciendo, Daniel Payachta, su pueblo de Daniel. Ahora dice, Pamela Alcon, dice, muy bien. Pamela, ¿en qué termina? En vocal, diciendo, por eso le he puesto, por ejemplo, el sufijo co. Ahora, Alcon, dice, alco solita es perro, pero como le agrega sufijo q, digo, sufijo n, alco, dice su perro. Eh, Vamos a ver, entonces, es por eso. Si yo le agrego otro sufijo en vez de la n, ya no diría su, porque básicamente ese sufijo n está haciendo referencia a una tercera persona. Bien, entonces, más adelante lo voy a explicar con un poquito más de calma. Ahorita voy a tratar de correr porque se muere la batería. Pi. Vamos a ver. Pamela. Su perro de Pamela. Son cosas que pasan a veces.
Ahora dice Javierpa Huayqin, dice Javierpa. Hasta Javierpa quiere decir de Javier, ¿no? De Javier. Huayqin. Huayqin solito, por ejemplo, es hermano. Como digo Huayqin, estoy diciendo su hermano. Entonces, ese sufijo en es un sufijo de posesión de una tercera persona. Se está refiriendo a una tercera persona. Entonces, su hermano de Javier, dice su hermano de Javier. Ahora dice Ernesto Missing, Ernesto. Ernesto en que termina en vocal, sino por eso le he puesto, por ejemplo, sufijo Q al final. Entonces, Ernesto. Ese Ernesto se traduce como de Ernesto, no te dices. Y Missy, Missy es gato, o Michi también podría ser. Cualquiera de los dos. Entonces, solo son variantes, ¿no? Entonces, Missy, Missy es gato en quechua. Y N, ¿por qué? Porque es el sufijo que quiere decir para transformar ese gato en su gato. Entonces, Ernesto Missy, su gato de Ernesto. Muy bien, dice Miguel Pachuri, Miguelpa. Hasta Miguelpa quiere decir de Miguel, Miguel. Churi es hijo, pero como le he agregado sufijo N al final, estoy diciendo su hijo, su hijo. Entonces, Miguel Pachurin quiere decir su hijo de Miguel. Muy bien, hemos tratado de explicar lo más rápido que podamos porque se acaba la batería. No, disculpa. Pi, pi, pi. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿quién ha comentado? Frank dice, el pa y el q para cosas de una persona. Sí, sí, sí. Marisanor que dice Pedro Llancaj. Pedro Llancaj. Pedro Trabajador. Ya. Pedro Llancaj es Pedro Trabajador, básicamente. Si alguien no entendió, es que Marisanorca ha utilizado un verbo, yankay, viene del verbo yankay, y solo la ha reemplazado el verbo yankay con, como yankay termina en y, recuerda, cada vez que le quiero agregar el sufijo, un sufijo a un verbo, le tengo que quitar la y del final, y en vez de la y pongo un sufijo. Si a un verbo le quito la y, y en vez de la y le agrego el sufijo q al final, ese verbo se va a transformar en una profesión, en algo que tú haces, en algo que una persona hace. Por ejemplo, yankay es trabajar, pero si yo le agrego al yankay, le quito la y y en vez de la y le pongo el q, se va a convertir en trabajador, en una profesión. Entonces, Pedro Yankay, básicamente, Pedro trabajador, está diciendo. Bueno, Carla Ñañan dice, ahí sí. Carla sería un nombre. Carla, ya está diciendo, como Carla termina en vocal, le tengo que agregar el sufijo co. Muy bien, Carla, de Carla, está ahí, muy bien. Ñañan. Ñaña es, ¿cómo decirlo? Hermana, hermana. Pero si ya le agrego, por ejemplo, el sufijo n, ya estoy diciendo su hermana. Entonces, Carla Ñañan, su hermana de Carla, está diciendo, su hermana de Carla. Muy bien, Maricela, ese está perfecto. David dice, ¿y waiki o qué significa? ¿O es lo mismo que waiki? Ah, es lo mismo. Solo que si en alguna zona, digamos, lo pronuncia así, waiki, así con i, el habla, le tendría que escribir con i. Pero, por ejemplo, en la zona donde yo estoy enseñando, que es Arequipa y Puno, el quechua que he aprendido se pronuncia así, mira, guayque, guayque. Si te das cuenta, con una E al final, por eso lo he escrito con E, por ejemplo. Pero si en algunas zonas se pronuncia así, guayque, así, que, entonces tendría que escribirlo con I al final. Pero no solo se pronuncia así, digamos, se pronuncia guayqui, así con ki, entonces tendría que escribirlo con K de kilo. Entonces son detallitos, son detallitos. Entonces, por ahí. Pero por ahí lo que yo estoy enseñando es el quechua de acá, de esta zona, entonces huayque, así se habla. Entonces por eso lo escribo con Q de queso y con E también. Entonces ambos significan lo mismo, que sería hermano. Solo que son variantes de distintas zonas. Muy bien, entonces ahora dice sufijos de persona poseedora. Ok, muy bien. Entonces estos sufijos se agregan que dice a la cosa poseída, dice, indican la persona y el número del poseedor. Muy bien, un poco complicada la teoría. Básicamente estos sufijos lo vamos a agregar aquí a un pronombre, ya, con eso es suficiente, ya un pronombre, bien. Entonces, cuando la palabra termina en consonante se añade ni antes del posesivo. Muy bien, entonces, muy bien. Ok, entonces, ¿qué dice? Cuando la palabra termina en consonante se añade ni antes del posesivo. Muy bien, entonces, cuando una palabra termina en consonante, cualquier palabra, vamos a tener que agregarle ni antes del sufijo poseedor. Muy bien.
Entonces, según eso, vamos a avanzar. Hoy me estoy saltando bastante. Esperemos que la batería no se corte. Si en todo caso se corta la batería y se apaga, pues voy a pasar las diapositivas al grupo de WhatsApp. ¿Mm? Y no se olviden de marcar su asistencia. Entonces, eso. Ok, acá vamos a hacer un repaso brutal. Muy bien. Recuerden, para cada pronombre hay un sufijo, su parejita, su inseparable, su esposita, si quieres entenderlo. Va a ser similar cuando hicimos aquella vez la clase de pronombres. Para cada pronombre había su parejita. Por ejemplo, para el pronombre no era el sufijo ni, ¿sí o no? Entonces, eh, estos sufijos son similares, pero en este caso, como estos sufijos son para poseer algo, van a ser un poco distintos también. Pero algunos sufijos son iguales también. Muy bien. Por ejemplo, para noja va a ser el sufijo y, el sufijo y. Entonces, cada vez que tú quieras decir que algo es tuyo, vas a tener que agregar el sufijo y. Muy bien, entonces, por ejemplo, para kan va a ser kan es tú. Y, lo siento. ¿Qué pasa, jamás? No puede decir. Ay, no sé, me traba. Sería iki. Entonces, por ejemplo, cuando aquella vez que hemos avanzado era nki, ¿no? Pero ese es otro, no era para poseer algo, no era para poseer algo. Pero estos sufijos sí son, dice, sufijos de persona poseedora, o sea, algo que, por ejemplo, te va a decir, mm, iki es para kan, para tú, no te olvides. Ahora, siguiente dice, para pai va a ser él o ella, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? N, entonces, esto básicamente cuando hicimos aquel tema también era N, entonces está sencillo. Entonces va a ser N. Para no canchis, ¿cuál va a ser? N chis también. Yo les llamo, por ejemplo, no canchis y no kaiku, los hermanos brutales, porque ambos significan nosotros y son como, digamos, como una moneda con caras distintas. Pero pasa que, por ejemplo, cuando quiero utilizar no canchis y no kaiku, como no canchis, por ejemplo, ahí está subrayado con azulito, miren, no canchis, termina en nchis, su sufijo para pluralizar. El sufijo que es su parejita, su esposita, si quieres decirlo, también es nchis, y no jaico igualito, mira, no jaico termina en ico, ¿no? Entonces el sufijo que voy a utilizar también es ico. Entonces, es por eso que les llama hermanos brutales, porque es como si su apellido fuera, si estarían usando su apellido, básicamente. Eso. Ahora dice Cancuna. Para Cancuna va a ser iquichis. Iquichis, el sufijo iquichis. Recuerda que todos estos sufijos son para poseer, para poseer. Entonces, para Cancuna va a ser iquichis. Y para Paicuna va a ser iniku. Entonces, muy bien, sabiendo esto, vamos a ver en los ejemplos. En los ejemplos. Muy bien. ¿En quién estaba? Marcelina dice, bravo, excelente, muy bien, muy bien. David dice, me agrega el grupo, por favor. Ah, el grupo, sí, para los que son súper nuevos aquí, hay un grupo de WhatsApp de quechua, eh, pero jamás yo no lo he visto en la descripción, me puede decir, ¿no? Bueno, es que este grupo ya va desde el básico 1 y pues como ya estamos en el básico 3 me olvidé de ponerlo en la publicación. Pi, pi, pi. Pero por ahí, si tú quieres que agregarte al grupo de WhatsApp, que son varios ahí, por ahora, como esté super full, no puedo agregarle anotar el número, pero yo lo voy a poner mi número en el grupo de WhatsApp. Y pues ahí, vamos a ver. Espero que se pueda ver. Es 9258324777. Anotas ese número y pues lo agregas a tus contactos y me escribes. No, profesor Enrique, por favor, me puede agregar al grupo de quechua. Entonces ahí te agrego al grupo WhatsApp. Por favor, Davis, me escribes a ese número. María dice, y todos los que quieran unirse al grupo WhatsApp también. Vamos a ver, María dice, Federico Paj Awichan, ya. Está muy bien. Federico Paj Awichan. La abuelita de Federico, dice, no, la abuelita de Federico. Muy bien. Aunque Federico Paj, no. Para la abuelita de Federico sería, porque es sufijo Paj. Aunque parecieran el sufijo que estamos utilizando, es un poco distinto. Para la abuelita de Federico. Marcelino dice, eso es trabajar por un pueblo que avanza, era y ahora Perú, Perú es quechua. Oigan, cierto.
La historia de Perú es muy amplia. Por ejemplo, la historia republicana recién ha sido desde 1900 tantos, ¿no? Eh, ¿Qué digo 1900? 1821. Eh, Vamos a ver, ¿en qué me queda pensando en algo? Pero la historia antes de eso también, la historia de los incas tampoco es que sea tan amplia, son un poco de 100 años, pero eh, la cosa es que los incas tuvieron una expansión tan brutal que se expandieron tantísimo de un pequeño pueblo, ¿no? Hasta convertirlo a Tahuantinsuyo. Eso fue increíble, ¿no? Básicamente entonces los incas tuvieron un trabajo, podríamos decir, brutal, porque unieron los actuales países que son pues muchos países, entonces es algo increíble. Ahora, pero no es que ahí acaba la historia, sino que antes de los incas pues también habían pueblos que pues ya hablaban el quechua, entonces es un montón de años de historia que se ha perdido básicamente, entonces el idioma quechua esperemos que no se pierda porque es un legado de estos ancestros, más allá de los incas, más atrás todavía, entonces es un legado milenario básicamente y, y es nuestra cultura, nuestra cultura. Entonces por ahí alguien me puede decir, no, pero eso ya es cosa del pasado. Cierto, pero si es que tú no conoces tu pasado, es como olvidar, digamos, es como olvidar tus papás, ¿no? Todo lo que te enseñan tus papás es como desecharlo pium, a un lado. Entonces, pienso que para un pueblo es muy importante saber su pasado y rescatar su pasado y es llevarlo hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es lo nuestro, porque es tu identidad, porque si no sabes de dónde vienes, probablemente en el futuro pierdas tu identidad, no sabes de dónde vienes, no sabes cuál fue tu pasado, ¿no? Entonces es muy importante. Es un poco complicada la historia del Perú también. Muy bien. Pero es nuestra historia, eso es lo más importante. Marcín dice, yo también me agrego. Muy bien, muy bien. Entonces me escriben ahí y yo les voy a agregar. Marisanor que dice, por algo se llamó Imperio de los pre-incas. Sí, muy bien. Entonces, los incas hicieron mucha historia, pero antes de los incas también habían varias culturas. Entonces es muy importante saber eso también. Sí, antes nuestra identidad cultural. Sí, yo siempre prefiero antes lo nuestro y después lo demás. Mm. Vamos a ver. Pasado más presente, futuro, relevancia histórica. Ujú. ¿Puede aumentar el volumen de su voz, por favor? Gracias. Ay, no sé si será el micro, puede ser. Normalmente a veces no suelo hablar tan fuerte. Y normal se escucha. Muy bien, voy a tratar de hablar más fuerte. Y ahora sí. Muy bien, ahora vamos solo a usar una palabra nomás, la palabra taita. Taita es padre, padre. Ahora, vamos a utilizar los sufijos que hace poquito hemos dicho. Miren, estos sufijos. Para cada pronombre hay un sufijo, ¿sí? Hay un sufijo, pero en este caso sufijo de persona poseedora. O sea, estos sufijos me van a permitir a mí decir que algo me pertenece. Muy bien, entonces, taita solito sería papá o padre. Pero si yo le digo tai tai, ya estoy diciendo mi padre, o sea, algo que me pertenece a mí, algo que es mío. Oye, ¿qué te pasa? No es tu papá, es mi papá, le estás diciendo a alguien. Oye, entonces, mi padre, entonces no te olvides. Para decir mi padre solo aplica con el sufijo y, con el sufijo y, entonces no te olvides. Si yo pongo, por ejemplo, otro sufijo, taitaiki, ya estoy diciendo tu padre, entonces son distintos, no te olvides de esto. Entonces, depende del sufijo, también va a depender la traducción. Entonces, si yo quiero decirle a alguien tu padre, tendría que utilizar taitaiki, sufijo iki. Entonces, básicamente es como hacer referencia al pronombre kan, al pronombre tú. Entonces, taitaiki, tu padre, le estoy diciendo. Ahora dice taitan, taitan. Entonces, por ejemplo, hace un poquito hemos dicho, ¿no? Puro su hermano, ¿qué hemos dicho? Su hermano, varias cosas más. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, taitan. ¿En qué termina? En sufijo n, ¿sí, no? Entonces, ese es el sufijo de pertenencia, tercera persona singular. Es como si estaría haciendo referencia a un pai, a un él o ella. Entonces, por eso digo su padre. Básicamente me estoy refiriendo a una tercera persona, su padre. Entonces, eso no te olvides. Entonces, cada vez que agrego sufijo n a algo, siempre voy a decir su.
Entonces, no te olvides, son detallitos. Ahora dice taitanchis, sufijo nchis, dice nuestros padres, o sea, nuestros padres nos pertenecen, nuestros padres, entonces, no te olvides. Nchis, ese nuestros padres es nuestros padres de toditos, ¿no? Pero por ejemplo ahí dice taitai con nuestros padres también, pero es nuestros padres de algunos, nomás de nosotros. Está excluyendo, no te olvides. Entonces, esa es la diferencia. Ahora dice taitaikichis, ok. Taitaikichis quiere decir sus padres. Pero ese sus padres se está refiriendo a sus padres de ustedes. ¿Cómo me doy cuenta de que se está refiriendo a sus padres de ustedes? Porque está utilizando sufijo ikichis. Y ese sufijo ikichis básicamente es como estaría haciendo referencia al pronombre kankuna, al pronombre kankuna. Entonces, al pronombre ustedes. Entonces, es su parejita. Miren, por ejemplo, hemos hecho hace poquito así. Kankuna, ahí está el sufijo ikichis. Entonces, es por eso. Entonces, taitaikichis, sus padres. Muy bien, ahora dice taitanku. También significa sus padres, pero sus padres está haciendo referencia a sus padres de ellos o ellas. Entonces, es distinto, es distinto. Entonces, por ahí hay que diferenciar. ¿Cómo sabré cómo diferenciarlos? Pues el sufijo, por ejemplo, como utiliza el sufijo nq, básicamente está haciendo referencia al pronombre paikuna, a un ellos o ellas. Entonces, muy bien, entonces el sufijo y, iki, nchis, iku, ikichis y el sufijo nq son sufijos de persona poseedora, o sea, algo que me pertenece a mí. En este caso hemos utilizado la palabra padre, pero puede ser cualquier otra palabra. Pero cada vez que te refieras, digamos que algo es tuyo, por ejemplo, siempre vas a aplicar el sufijo y, taita, dice, mi padre. Por ejemplo, si tú quisieras decir, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? No, otra palabra. Wasi, por ejemplo, ya, wasi. Wasi es casa. W, así, mira. W-A-I. Ahí. Casi lo escribo con Z. Jiji. A ver si. Ahí está. Le he puesto en los comentarios. W-A-I. A-S-I, ¿no? Estoy tratando de hacerlo más rápido la clase porque si no se muere, creo, la batería. Wasi. Ahora, alguien me puede decir, Jamota, si yo he visto por ahí una escritura con H, entonces quizás podría escribirlo con H, no hay ningún problema, me puede decir alguien. Pasa que sí habría problema. ¿Cómo así? Mira, te voy a explicar. Pasa que la H es como parecido al inglés. Si yo escribiera así con H, sonaría hasi, así, hasi. ¿En serio, Jamota? ¿Cómo? ¿Por qué? Puede decir alguien, ¿no? Pasa que la H en el quechua se lee como J, o se pronuncia como J. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que es hatun. Hatun es H-A-T-U-N, hatun, y significa grande, o puede ser alto, depende. Y se escribe con H. Entonces, por eso la H en quechua no es muda, se lee como J. Entonces, por ahí. No podría escribir wasi con H, por ejemplo, sonaría hasi así, un poco raro. Entonces, cada vez que veas que una palabra suene como una B, entonces siempre escríbelo con W. O incluso en tu lógica puedes decir, no, yo creo que podría ser con H, no lo escribes con H, escríbelo con W. Muy bien, entonces son detallitos. Y cada vez que veas que una palabra suena como J al principio, escríbelo con H al principio. Muy bien, entonces esos son detallitos. Ahora sí, siguiente ejemplo. Pero antes de eso, a ver si alguien ha comentado. Frank dice, profe, ¿a qué se refiere con excluyente e incluyente? Ah, sí. Oye, no lo explicaste un ratito. Excluyente quiere decir, por ejemplo, no canchis es el nosotros, es el incluyente. No caico es nosotros, pero excluyente. No canchis incluyente quiere decir nosotros toditos. Por eso es incluyente. No ha excluido absolutamente a nadie. Es un toditos a toditos. Pero no caico significa nosotros, pero ese nosotros es el nosotros de algunos, ¿no? Entonces ha excluido a los demás. Es la diferencia. Incluyente quiere decir todos nosotros. Y excluyente quiere decir no caico es nosotros, pero algunos de nosotros no. Entonces, esa básicamente sería la diferencia. Muy bien, ahora sí, sigamos, dice. Yanapaj, dice Yanapaj significa ayudante. Yanapaj es ayudante. Ahora, ¿de dónde viene este Yanapaj? Por ejemplo, viene del verbo Yanapay. Yanapay es el verbo ayudar. Entonces, pero acá ya lo ha conjugado y lo ha convertido digamos, en algo que hace una persona. Entonces, por ejemplo, en vez del Y del final,
sería el verbo, miren.